Escuchábamos este cover de Starman, esta canción de David Bowie, cantada por esta artista argentina Jimena López Chaplin. Bien, vamos a comenzar con la primera entrevista del programa de hoy en nuestra sección de Pasaporte, donde siempre conversamos con alguien que haya nacido fuera de Argentina y esté viviendo acá en Buenos Aires. Hoy voy a conversar con Álvaro Elías, él es de Colombia y ya está en línea. Álvaro, ¿cómo estás? Hola Orlando, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Muy bien, gracias. ¿Cómo te va a ti con el invierno, Álvaro? Realmente soy un animal del trópico, pero como animal de costumbre me adapto. No, ahí vamos. Ahí vamos, bueno. Justo vamos a conversar, Álvaro, sobre tu experiencia como migrante acá en Buenos Aires, en Argentina. Quiero que comencemos porque me cuentes, bueno, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá? Bueno, tengo 3 años de estar viviendo acá, ya radicado acá en Buenos Aires, 3 años. Sí. ¿Cuándo? Sí, decime, ¿por qué te viniste a vivir acá a Buenos Aires? Bueno, me vine como excusa, siempre digo, como excusa tuve de venir a hacer un máster, el cual estoy cursando. Sí. Es un máster en estudios en teatro y cine latinoamericano. Bien. Y argentino. Es un máster que a mí soy latinoamericanista, o así al menos me intento considerar en estos momentos de mi vida. Quizás más adelante me retracte, pero ahora estoy como pensándome mucho esto del latinoamericanismo. Bien. ¿Y por qué dices como excusa? ¿Cuál era la razón real? Sí, porque realmente uno cuando toma este tipo de decisiones de emigrar está atravesado por muchas cosas, no es solamente una. Quizás el estudio hace parte de, pero hay otras cosas más. Por ejemplo, siempre desde muy chico he emigrado. Yo soy de un pueblo, de una provincia del norte de Colombia, y migré a Bogotá a estudiar mi carrera como artista escénico. Sí. Y después migro a otros lugares y ahora estoy aquí en Buenos Aires. Siempre estoy en movimiento y justo está muy bien que es el espacio para hablar un poco de lo que es la migración y cómo yo la concibo desde mi experiencia. Por eso te agradezco la invitación aquí al programa de Buenos Aires Cosmopolita, porque es justamente, me parece interesante el tema y es algo que me atraviesa. Y además, bueno, si te autodeclaras como latinoamericanista, es el espacio justamente para que conversemos de ello. Ahora, ¿por qué justamente Buenos Aires? Es decir, viste que acá estaba ese máster en específico que querías hacer, ¿consideraste otras opciones antes de decidir? Sí, consideré otras opciones, pero el máster me atrajo mucho, pero también la ciudad, porque soy un hombre de teatro, como que toda mi vida gira alrededor del teatro, y yo vine en el 2011 a un festival acá en Argentina, y me di cuenta que realmente este era el lugar donde podía romper con muchas cosas realmente. Y nada, por eso decidí Buenos Aires. Decidiste que este fuera el destino. ¿En qué festival participaste, Álvaro? En un festival en Entre Ríos, en Crespo, Entre Ríos, justamente, inclusive, no fue acá en Capital, fue en Entre Ríos, y después vine y conocí la ciudad, y muchos colegas me hablaron muy bien de Buenos Aires, y empecé a investigar y me parece que era el lugar, y no estoy como arrepentido de esa decisión. Pero ven acá, porque tú me estás hablando de la Fiesta Internacional de Teatro de Crespo. Así es. Que se hace en el teatro, digamos, como municipal. Por favor, ¿en qué año fue? ¿El 2011? 2011, 2012, por ahí, sí. Vine con una obra que se llama, que ganamos incluso muchos premios, que se llama Entre Tinieblas y Pantanos, una obra donde mi personaje era un gallo Pero y otros nosotros personajes. Estuvimos en la misma edición del festival, yo no puedo creer esto. Mira, sí, qué claro, por favor. Nosotros estuvimos en esa edición del festival, de hecho somos muy amigos de los organizadores. Bueno. Hemos ido en un par de oportunidades, qué locura. ¿Viste que este mundo es chiquitito, Álvaro? Sí, yo estoy supremamente seguro de eso, y el teatral mucho más. Claro, de hecho ahora es que, mira, me está diciendo y empiezo como a atar cabos tratando de ubicar tu cara, por supuesto. De hecho, uno de los actores de su espectáculo estuvo nominado como mejor actor, fue excelente, yo vi la obra, muy buen espectáculo. Sí, así es. Y bueno, nada, entonces decido venir acá a Buenos Aires también por esto también, porque ya conocía la ciudad.
Y eso es como una excusa para venir a romper con un montón de cuestionamientos y de saberes que ya tenía, y que también eso me permite el aprendizaje todo el tiempo, el constante movimiento. Claro, crecer constantemente. Ahora, una vez que, bueno, ya está, asumiste esa excusa, viniste, comenzaste a estudiar acá, ¿qué te cautivó entonces de la ciudad? Es decir, ¿qué hizo que decidieras, sí, yo voy a seguir acá? ¿Qué es lo que más te gusta de Buenos Aires? Sí, bueno, algo que me gusta, que siempre lo digo, es eso, así como se llama tu programa, lo cosmopolito que es la ciudad, pero también las posibilidades artísticas. Yo aquí estoy escribiendo y dirigiendo, y siento que estoy todo el tiempo como buscándome. Estoy en esa tarea, sí, como no planteando verdades, sino preguntas, cuestionándome, y la ciudad a mí me invita a eso. Es muy extraño porque la veo muy romántica, la siento muy romántica, es como, para mí es una invitación siempre a producir imágenes, que es eso a lo que nos dedicamos a hacer teatro, es producir imágenes, y me parece que a mí Buenos Aires me invita a eso. No sé, es como que también pienso que el azar me trajo hasta acá, podría decirse, y también el azar me ha puesto con gente maravillosa aquí en la ciudad, con la cual me ha permitido crear. Llegué y a los 2 meses estaba creando una obra escrita y dirigida, y me estaban produciendo acá en Buenos Aires. Entonces es una maravilla que también tiene que ver también con todo el tiempo que le he dedicado al oficio, y que le sigo dedicando, y que lo tengo como estilo de vida. Claro. Y así estoy aquí en Buenos Aires. Como una ciudad de oportunidades. Ahora, Álvaro, ayer pude conectarme un rato con una conferencia online, un foro online que hiciste con artistas también de latinoamericanos en distintos lugares, y conversabas sobre, entre otras cosas, sobre esto, bueno, las posibilidades de optar por subsidios o apoyo del Estado siendo inmigrante. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, que dices que es una ciudad que te ha dado oportunidades desde el primer momento, ¿no? Desde el punto de vista artístico. ¿Cómo has podido desarrollar tu trabajo artístico siendo de otro país? Sabiendo que, Claro. bueno, por ahí no puedes optar, como decías ayer, no puedes optar por algunos subsidios, pero tampoco puedes optar por los subsidios de tu país. Sí, de acuerdo. A la hora de la producción, yo no quiero restarle importancia. El Estado tiene que asumir eso, y eso no quiero que quede muy claro. Estoy de acuerdo con que, y estoy convencido de que es así, pero también existen otras formas, y esta otra forma a mí me ha permitido construir. Y es como Arístides Vargas dice, que los teatros son como archipiélagos en el mundo. Me parece esa imagen hermosa. Entonces, claro, yo de un he atravesado archipiélagos, y en esos archipiélagos, en esas repúblicas independientes, tienen sus propias, leyes o apoyos que a mí me han ayudado. Y tengo nombres propios, como el Espacio Tole Tole, donde trabajo. Claro. Y es un teatro, un espacio que cuenta con algunos apoyos gubernamentales, y que yo, como integrante de ese grupo, de una u otra forma accedo. Digo, no directamente, porque pero como soy parte migrante, de la comunidad Tole pero Tole, como claro. parte, exacto. Y así con El Baldío, con Antonio Célico, que es una persona que es muy importante del teatro argentino, con una trayectoria enorme desde la academia, pero desde lo artístico, y también con ellos soy docente ahí, en El Baldío. Entonces, claro, hay un montón de repúblicas, de archipiélagos que a mí me permiten y me sostienen, y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos complejos, mucho más. Y ahí es donde también uno se da cuenta realmente de qué está hecho ese sostén. Porque, como digo, estamos en crisis, y me parece que llamarle crisis a esto es importante, porque partir desde ahí
se parte la reflexión, ¿no? Y cuando yo hablo de crisis, no es más que posibilidades de preguntarnos. Claro. Y justo ayer en la charla, si estuviste, estaba pensando un poco esto de la migración, y porque era el tema, ¿no? Sí. Y el cuestionamiento de lo territorial. O sea, cómo también empezar a pensarnos los términos que usamos como migración, para también poner en cuestión eso. Y ahora con lo virtual, con lo digital, a mí se me ocurre, estoy como ahorita justo en estos momentos, en estos días estoy pensando mucho la virtualidad, porque a mí me conflictúa. Y todo, claro, todo aquello que me conflictúa me pone a pensar. Porque... Claro. Ayer, perdón Álvaro, de hecho ayer sí, hablabas, dijiste unas palabras que me dejaron también pensando respecto a el territorio. O sea, la idea de territorio y de lo virtual, y cómo, bueno, sí, se puede resignificar ahora el concepto de frontera, porque realmente ahora resulta que estando aislados nos vemos en la necesidad de conectarnos mucho más a través, claro, de la virtualidad. Y entonces, ¿cuál es nuestra patria? ¿Cuál es nuestro territorio? Claro, justo. Entonces, ahí va Orlando. Entonces, claro, yo hacía un pensamiento en voz alta y decía, y si la virtualidad es una gran república, y sí, ¿qué nos separa desde la virtualidad? Y ojo, tengo mis recelos con lo artístico y lo virtual, pero justamente mi recelo no es para negar ni para decir que una cosa es buena y otra cosa es mala, porque eso, a mí el maniqueísmo me elimina el pensamiento. Claro, no eliminas los grises, te quedas, claro, con el blanco y el negro, eliminas el medio. Y es muy limitado decir si es bueno o es malo, es feo o es bonito, porque para mí es eliminar pensamiento. Claro. Entonces, eso me he puesto a pensar mucho sobre lo virtual, y también se hace el planteamiento de la gran república, y todos somos. Y bueno, nada, es una cuestión que también tengo mis complejidades con lo teatral, porque yo decía, ¿pero por qué me cuesta tanto lo virtual? Entonces empecé a pensar un poco que yo, ¿por qué hago teatro? ¿Por qué me gusta el teatro? Y hay algo muy hermoso en el teatro, que es el encuentro con las personas, claro, el otro cuerpo ahí que puedo tocar. Es la esencia. Y sí, pero también hay necesidades ahora, justo en estos momentos del encuentro, entonces nos inventamos, nos rehusamos al desencuentro y nos encontramos desde la virtualidad. Y bueno, es esto. Sí. De otra manera. Ahora, parte de esta idea de concebir cuál es mi tierra o esta república, por ejemplo, ahora evaluando el tema de la virtualidad, es lo que nos une idiosincráticamente, es decir, lo que nos hace identificarnos con la manera de pensar del latinoamericano o del colombiano o del venezolano o del argentino. En ese sentido, y pensando en estas dos ideas, Álvaro, integrarse o adaptarse al país al que estás migrando, ¿cuál sería la palabra que tú utilizarías para tu caso? ¿Tú sientes que te adaptaste, que te integraste? ¿Ves alguna diferencia entre ambos conceptos? ¿Y cómo te va con la idiosincrasia del argentino? Sí, a mí me cuesta separarlo. Creo que tiene un poco de ambas, porque en últimas no sé si es un trabajo, o al menos yo no he hecho un trabajo tan consciente de eso. Y también uno es un individuo que selecciona, ¿no? Uno selecciona, todo el tiempo está seleccionando cosas, consciente o inconscientemente. Entonces, yo tomo unas cosas y otras no. Y incluso en mi forma de hablar hay unas expresiones argentinas que me parecen maravillosas, que es como, que me parecen que me gusta usarlas y las uso, no tengo ningún problema con ello, pero también tengo otras palabras colombianas, de Bogotá para ser exacto, sí, y también de la costa, del Caribe. Entonces, claro, esto, compararte un ejemplo desde el lenguaje, que uno es una combinación de muchas cosas. Y ya que tocas el tema, yo por ejemplo ya me cuesta, y empecé como a pensarme las palabras, y uno dice, yo soy de tal lugar. Yo no sé si uno es de un solo lugar. Claro. Yo nací en un pueblo, yo sé que nací en un pueblo que se llama Huachica Cesar, del cual amo y estoy contento que haya sido ahí, pero ¿de dónde soy? Soy de un montón de lugares que he transitado. Claro, además, ahora que hablas del lenguaje, hay una relación bidireccional entre
el lenguaje y la realidad que vivimos. Entonces, el lenguaje modifica nuestra realidad y nuestra realidad modifica la manera en que hablamos. Entonces, la medida en que nosotros vamos cambiando, utilizando términos de acá, por ejemplo, esa es una pregunta que siempre le hago a nuestros invitados. ¿Cuál fue la primera palabra del lunfardo argentino que se te pegó, que usaste? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Es una expresión. No sin el qué sé yo, pero sí qué sé yo. Claro, claro, porque me gusta un montón lo que te decía, porque me amplifica un montón de cuestiones, como es eso, el pensarme, qué sé yo. Eso me parece maravilloso, esa expresión más que una palabra. Te gusta hacer preguntas, Álvaro, te gusta preguntarte sí. sobre todo. Sí, Entonces, claro, sí. necesariamente, digamos, tiene sentido para mí lo que dices respecto a, bueno, ¿de dónde soy? Todavía a medida que avance el tiempo, mi lenguaje cambia, mi lenguaje me permite dar cuenta del mundo, y entonces mi realidad es otra. Ahora, hablando un poquito más de la ciudad propiamente, de Buenos Aires, ¿cuál es el barrio que más te gusta? El barrio que más El me barrio gusta. de la ciudad. Sabes que acá los barrios todos tienen personalidades completamente distintas. Se puede hacer una obra donde cada actor o actriz y represente, digamos, a una ciudad y fácilmente podría hacerse. Sí. Es que uno es tan cambiante, digo, y a veces, claro, no, pero lo estoy pensando porque no me habían hecho esta pregunta antes, pero hay días que me gusta San Telmo, por ejemplo. Sí. Pero hay otros días que me gusta Colegiales, por ejemplo. Ok. Pero también hay otros días que me gusta la provincia, porque me saca del edificio y me lleva quizás a memorias que tengo ahí grabadas de mi pueblo. Entonces, es compleja la pregunta. Claro, es fluido. Estamos en época de no ser binarios y determinantes. Claro, sí. Exacto, muy bien, eso me gusta, claro. Y sí, y bueno, ahora que hablas de ese tema, a mí Buenos Aires, una de las cosas que yo le agradezco es eso, es la posibilidad del pensamiento amplificado, digo. Y afortunado de estar no solo en un espacio, sino en un tiempo del cual están pasando cosas maravillosas, y una de ellas es la lucha feminista, que me parece a mí impresionante, que es una lucha para una sociedad, para todos y todes los que estamos acá conviviendo en este lugar, que sé que también va a permear al resto de Latinoamérica y que también quizás en otros lugares del mundo. Estamos pasando por un momento histórico que nosotros como creadores no podemos anular o no ver. Exactamente. Ahora, Álvaro, ¿hay algo de Buenos Aires que no te guste? Que detestes de la ciudad. Puede ser. Sí, no, quizá hay cosas, pero estoy pensándolas. Sí. ¿Hay algo que no me gusta de capital, dices? Sí, de la ciudad autónoma. ¿Qué puede ser? Por aquí me empiezan a soplar respuestas posibles. Vamos a dejar que él responda, Diego. Que nuestro operador está diciendo a lo mejor. No, le voy a decir. Vamos a ver qué opina. Sí, lo peor, no. A mí me parece que... O a lo mejor no hay nada que no te guste, ojo, qué sé yo. Vamos a usar tu pregunta favorita, qué sé yo. Mi expresión, sí. Yo pienso que tiene lo que tienen las grandes ciudades un poco, sí, que es el distanciamiento, ¿no? Y justamente en estos momentos mucho más. Pero como hay un poco como de frialdad, no sé, un poco. Y no es tanto como de la que vengo, que es Bogotá, pero hay como un poco de un distanciamiento. A mí me gusta, soy muy curioso y quiero saber quién es la persona que está viviendo al lado, cómo se llama. Es una cosa que, lo que te decía, viste, son construcciones y que Bogotá ni siquiera me lo pudo eliminar, eso. Me acostumbro quizás, pero y vivo con eso, pero es parte de ti, claro, pero si es un gusto, me gustaría, porque eso es el pueblo de Puertas Abiertas, en el que yo nací, es de Puertas Abiertas, donde conoces a la gente de 20 metros a la redonda, claro. 20 cuadras a la redonda y conoces. Pero bueno, nada, es eso un poco, pero eso no es solamente de Buenos Aires, sino de las grandes ciudades, de las grandes capitales. Y ya que mencionas esta
esta diferencia por ahí cultural o idiosincrática del colombiano y del argentino, del porteño, digamos, ¿cuál crees que es un punto en común de la manera de ser de ambos? Sí, del colombiano y del argentino. Sí, la supervivencia. A ver. Siento que acá en Argentina lo que llaman el encomillado del chamullo. Sí. La idea de la persona, el sobrevivir, por eso de las cuestiones que han atravesado acá en Argentina, por el hecho económico y la idea de reinventarse, negocios, una cosa, la otra, eso es muy del colombiano también. Eso creo que nos conecta un poco. Y eso es una reflexión que justo un colega de acá de Argentina me hizo caer en la cuenta, que estuvo en Colombia y se sintió muy identificado con eso. Yo hice la reflexión y dije, sí, mira, tenés razón, porque para nadie es un secreto que acá Argentina es el país más distante culturalmente de Latinoamérica y paradójicamente es el que más está pendiente de las luchas de todas las regiones. Sí, es ¿no? interesante esa parte, es interesante la paradoja, sí, porque acá encuentras muchos nichos, muchos núcleos de que se piensan toda la región, aunque sea Buenos Aires muy centralista, y también eso hay que decirlo, y bueno, eso es una de las cosas que quizá no me gusta de la ciudad, pero también desde el país, como que es muy centralista, y a veces se piensa Argentina como Buenos Aires, y realmente no lo es. Nada más. Exacto. Claro, mira, nosotros somos un venezolano conversando con un colombiano en un programa en Argentina y por eso tenemos a Diego González que nos va haciendo la traducción al lenguaje de acá. Cuando tú estabas hablando de eso en lo que se parece el colombiano al argentino, él me hacía señas así de remar. Esa es la palabra. La reman. Claro. Los colombianos y los argentinos tienen eso en común, que la reman siempre. Claro, así es, sí. Mira, por cuestiones sociales, sí. Claro, por cuestiones sociales, exacto, y económicas, digamos. Sí, todo lo que conlleva eso, sí. Todo lo que eso lleva. Bien, vamos. Aquí el tiempo, tú sabes que en radio corre rapidísimo y uno cuando se pone a hablar gratamente con alguien, más rápido pasa el tiempo. Pero quiero que hagamos un juego, Álvaro. Sí. El juego es el siguiente. Yo tengo acá en el estudio una caja que tiene 4 objetos secretos. Cada uno de esos objetos tiene un número, del 1 al 4. Tú me tienes que decir un número de esos. Sí. Yo voy a sacar el objeto que esté identificado con ese número y me vas a tener que contar una anécdota en Buenos Aires que tenga que ver con ese objeto. Algo que te haya pasado que tenga que ver con ese objeto. A lo mejor no te pasó nada, pero lo primero que asocies. Y si no, me lo invento. Y si no, como buen creativo, usted se inventa eso sí, tiene que ser, si te la vas a inventar, tiene que ser una anécdota que sea verosímil que ocurra acá en Buenos Aires. Ok. Y así conocemos un poquito cómo entiendes la idiosincrasia de la ciudad y del porteño. Bien, dime un número. El 4. A ver. Rarísimo, Dios mío. Un espejo. Aquí yo lo muestro en cámara. Un espejo. ¿Qué puede ser? Un espejo. Me parece que estás creando. A ver. No, una anécdota es que donde yo llegué a vivir, como todo recién llegado, incluso tengo un cuento al respecto de eso. A ver. Vi la señora, era una anciana, mirándose en el espejo y se peinaba. Era una casa como una pensión, eso quise decir, pues hablé de cuando uno recién llega, pero no era una pensión con mucha gente, era una casa más bien grande y con vivíamos 5 personas. Bueno, la dueña era una señora de mucha edad y se peinaba frente al espejo. Sí. Y empezó a presentarse conmigo y me empezó a contar toda su vida como modelo. Ella fue una modelo muy importante a nivel mundial, puedo decirlo, porque fue de una línea de ropa italiana muy importante. Es una mezcla entre brasilera e italiana. Sí. Y bueno, y ahora radica acá hace muchos años. Y ella estaba contándome toda su vida, sus experiencias y nada, y yo como que empecé a entender lo cosmopolito que es la ciudad a la hora de ella narrarme toda su vida y todo su recorrido frente a ese espejo. Y cuando me hablaste de espejo, pensé cuál era la anécdota con un espejo y se me vino y quise ser un poco
como un poco responsable con mi memoria, con lo que primero se vino. Claro. Y lo dije, porque eso es lo que se me vino a la cabeza. Una imagen poética, además. Es muy poética, claro, porque además se peinaba y el cabello se iba desprendiendo. Y entonces estaba contando su época de la juventud, su belleza, cuando era modelo, pero yo estaba contrastándola con la imagen de la actualidad. Entonces, esa imagen poética se me quedó grabada y que en algún momento, quizá o no, la use para algo creativo. Bueno, ahora la estoy usando, por ejemplo, para contártela a ti. Exacto. Ya se vuelve algo, una cuestión de oralidad y también construye creatividad. También genera imaginario. Bueno, claro. Álvaro, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. No, Orlando, muchísimas gracias a ti por la invitación, a todo el equipo. Para mí es un placer siempre charlar. A mí un poco sé que el tener la palabra también me adjudica una responsabilidad y siempre intento ser coherente con mi pensamiento a la hora de expresar cualquier opinión, cualquier comentario, a la hora de responder cualquier pregunta. Claro. Espero que haya sido provechoso para ustedes y para todos los que nos pueden estar escuchando. Siempre, a mí me pasa que siempre quedo con ganas de, no sé, tener un programa que dure 8 horas y conversar más con la gente, pero bueno, por ahora de verdad que ha sido bastante grato charlar con vos. La última pregunta para dar paso a la canción que vamos a escuchar. ¿Tú crees en la vida extraterrestre? Es rarísimo lo que te estoy preguntando, sé que parece que no tiene nada que ver. Bueno, mira qué divertida la pregunta además. Porque y yo podría darte dos, que uno te responde Álvaro y el otro te responde Elías. A ver. El Álvaro te va a decir que no existe nada, que no existe más nada sino nosotros. Pero el Elías, un poco más soñador, dice como, ¿y por qué somos tan arrogantes de pensar que solo existimos nosotros los seres naturales en la Tierra y no existe otra cosa en otro planeta? Son dos planteamientos totalmente diferentes, uno más puesto en la racionalidad y otro un poco más en lo irracional. Digo, cuando hablo de racionalidad es porque no hay, o al menos la ciencia, lo que ha dejado ver la ciencia no nos dice nada de eso, y por eso le creo, Álvaro le crea eso. Claro. Pero está el Elías, que es el más irreverente, el que no cree mucho. Bueno, lo dijiste bien, lo que nos ha dejado ver la ciencia. Vamos a escuchar, Álvaro, bueno, de nuevo muchas gracias y vamos a compartir con nuestro público otro tema hoy, recordando que el 2 de julio fue el Día Mundial de los OVNIs. Vamos a escuchar Starlight de Muse. Ya regresamos.